Nunca pensé que sería el tipo de persona que guarda secretos sobre su pasado. No soy alguien que presume de mi servicio, pero tampoco me avergüenzo de él. Es solo que a veces, el peso de lo que has vivido no se traduce bien en conversaciones casuales. Así que cuando comencé mi nuevo trabajo en Rodríguez y Asociados, una firma de consultoría de tamaño mediano en Madrid, tomé la decisión consciente de mantener mi experiencia militar para mí mismo. Solo otro tipo en pantalones chinos y camisa abotonada, tratando de sobrevivir en el mundo corporativo. Esa decisión volvería para perseguirme de la manera más inesperada. Mi nombre es Carlos Navarro, y pasé 8 años en el ejército, 6 de ellos en fuerzas especiales. Había sido desplegado 3 veces, visto cosas que todavía me despiertan por la noche, y aprendido lecciones sobre liderazgo, sacrificio y hermandad que ninguna escuela de negocios podría enseñar jamás. Pero cuando entré en Rodríguez y Asociados para mi primer día como analista junior, dejé al sargento Navarro en la puerta y me convertí simplemente en Carlos, el tipo nuevo, con un título en administración de empresas y un currículum decente. La cultura de la oficina era todo lo que el ejército no era, casual, a veces caótica, y llena de gente que nunca había tenido que confiar sus vidas a la persona parada junto a ellos. Eso no es una crítica, solo una observación. Era un mundo diferente, y estaba decidido a adaptarme a él. Mi supervisor era un tipo llamado Javier Martín, 32 años, MBA de IS, y convencido de que su educación y 3 años en una empresa Fortune 500 lo convertían en un experto en todo, desde análisis de mercado hasta liderazgo. No era mala persona, realmente. Solo inexperto en formas que no se daba cuenta. Nunca había liderado a nadie a través de algo más desafiante que una revisión trimestral difícil. Las primeras semanas estuvieron bien. Mantuve la cabeza baja, hice mi trabajo e intenté aprender las reglas del juego. Pero Javier tenía un hábito que comenzó a irritarme. Cada vez que las cosas se ponían estresantes o alguien cometía un error, lanzaba estos discursos sobre liderazgo bajo presión y tomar decisiones difíciles. Había leído algunos libros, aparentemente, y se consideraba todo un general de sillón. En el ejército, decía, recostándose en su silla con las manos detrás de la cabeza, simplemente ladran órdenes y esperan que la gente las siga. Eso no es liderazgo real. El liderazgo real trata sobre construir consenso e inteligencia emocional. Yo mordía mi lengua y asentía. ¿Qué iba a decir? ¿Que había visto a líderes reales tomar decisiones imposibles con información incompleta mientras las vidas de las personas pendían de un hilo? ¿Que había visto oficiales que podían inspirar a un pelotón de hombres exhaustos a continuar una misión más, un día más? No parecía valer la pena la discusión, pero Javier no estaba solo. Tenía un pequeño círculo de admiradores en la oficina, otros jóvenes profesionales que les encantaba pontificar en la sala de descanso o junto a la máquina de café sobre temas que solo habían leído en revistas de negocios y blogs de liderazgo. Estaba Carmen Ruiz, una coordinadora de marketing que le encantaba hablar sobre objetivos críticos de misión y enfoques tácticos para las relaciones con clientes. Y Diego Fernández, de contabilidad, quien una vez pasó 20 minutos explicando cómo las jerarquías corporativas eran, básicamente como las estructuras de comando militar, pero más inteligentes. Recuerdo el día en que las cosas comenzaron a cambiar. Era un martes por la tarde, y acabábamos de perder un cliente importante. La sala de conferencias estaba tensa, y Javier caminaba de un lado a otro, su rostro enrojecido por el estrés. Esta es exactamente el tipo de situación donde el liderazgo de estilo militar falla, anunció a la sala. No puedes simplemente ordenar a los clientes que se queden. No puedes intimidarlos para que cumplan. Esto requiere matices, construcción de relaciones, pensamiento estratégico real. Carmen asintió con entusiasmo. Exactamente. Quiero decir, el ejército se trata de fuerza y dominación. Eso no funciona en el mundo real. Diego intervino. Sí, he leído sobre esto. Los líderes militares son básicamente solo gerentes intermedios que gritan más fuerte. No tienen que lidiar realmente con dinámicas humanas complejas. Sentí mi mandíbula tensarse, pero me quedé callado. Mi antiguo líder de pelotón, el teniente Fernando Delgado, habría manejado esta situación con más gracia, inteligencia
y pensamiento estratégico que toda esta sala combinada. Pero no necesitaban saber eso. Las burlas continuaron durante las siguientes semanas. Se convirtió casi en una broma recurrente en ciertos círculos de la oficina. Cada vez que alguien quería criticar una decisión de gestión o un enfoque de liderazgo, lo comparaban con la forma militar, como si esas dos palabras automáticamente significaran irreflexivo, brutal y simplista. «Carlos, estás muy callado», me dijo Javier un día durante una de estas conversaciones. «¿Qué piensas sobre el liderazgo? Hiciste algo de entrenamiento militar en la universidad, ¿verdad?» Había mencionado algo vago sobre actividades en el campus en mi currículum. «Aprendí un poco», dije con cuidado. «Creo que el buen liderazgo se ve bastante similar ya sea que estés en uniforme o en casual de negocios». Javier se rió. «Eso es diplomático. Pero vamos, tienes que admitir que hay una diferencia entre liderar personas que tienen que seguir órdenes o enfrentar un consejo de guerra y liderar personas que pueden salir por la puerta cuando quieran. Supongo que las apuestas son diferentes», dije, pensando en los amigos que había perdido. En algunos contextos las personas no pueden alejarse, solo pueden confiar en que su líder los guiará. «Correcto, cumplimiento basado en el miedo», interrumpió Carmen. «Eso no es liderazgo real». Me disculpé y volví a mi escritorio. La ironía era aplastante. Estas personas estaban hablando sobre liderazgo mientras mostraban ninguna de las cualidades que realmente importaban: humildad, autoconciencia, respeto por las experiencias de otros. Entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. Nuestra CEO, Isabel Moreno, envió un correo electrónico a toda la empresa sobre un evento especial. Rodríguez Aña Asociados estaba organizando un seminario de liderazgo y habíamos asegurado un orador invitado, un exoficial del ejército que había fundado una exitosa firma de consultoría en liderazgo. El seminario era obligatorio para todo el personal. Sentí un frío pinchazo de reconocimiento cuando vi el nombre: Fernando Delgado, CEO de Delgado Soluciones de Liderazgo. Teniente Delgado, mi antiguo líder de pelotón. Me quedé sentado en mi escritorio, mirando el correo electrónico, mi corazón latiendo con fuerza. Delgado había sido el mejor líder bajo el cual había servido, calmado bajo presión, estratégicamente brillante y ferozmente protector de sus hombres. Había salvado mi vida durante nuestro segundo despliegue, empujándome detrás de una cobertura mientras él mismo recibía fuego. Después de dejar el servicio, aparentemente había construido toda una reputación en el mundo corporativo. Y ahora venía aquí. No le dije a nadie sobre la conexión. Parte de mí tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría esto. Otra parte de mí era protectora de esos recuerdos. No quería que Javier y su grupo diseccionaran mi servicio de la manera en que habían estado diseccionando el liderazgo militar en general. Llegó el día del seminario. La sala de conferencias estaba llena, cada asiento ocupado. Fernando Delgado entró y sentí una oleada de emoción. Se veía mayor, todos lo estábamos, pero se llevaba a sí mismo con la misma confianza tranquila que recordaba. Alto, en forma, con gris comenzando a mostrarse en sus sienes. Vestía un traje simple, pero se movía con una economía de movimiento que hablaba de su formación militar. Javier y su grupo habían reclamado asientos cerca del frente. Yo me quedé atrás, tomando una silla contra la pared. Delgado comenzó su presentación, y en cuestión de minutos, tenía a la sala cautivada. Habló sobre el liderazgo no como un conjunto de técnicas, sino como una práctica arraigada en el servicio, el sacrificio y el cuidado genuino por las personas que lideras. Compartió historias, algunas de su servicio militar, cuidadosamente editadas para una audiencia civil, y algunas de su trabajo de consultoría corporativa. Los principios del liderazgo no cambian según el contexto, dijo. Ya sea que estés liderando un pelotón en combate o un equipo en una oficina corporativa, los fundamentos siguen siendo los mismos: claridad de propósito, integridad, competencia y un compromiso genuino con el bienestar de aquellos que lideras. Observé a Javier moviéndose incómodo en su asiento. Esto no coincidía con su narrativa. Entonces Delgado dijo algo que hizo que mi sangre se enfriara con anticipación. Algunas personas piensan que el liderazgo militar es simple, solo ladrar órdenes y esperar cumplimiento. Déjenme contarles sobre una misión que me enseñó lo contrario.
Describió una situación en Afganistán, una misión que recordaba vívidamente porque yo había estado allí, una aldea que necesitaba suministros médicos, pero la inteligencia sugería posible actividad enemiga en el área. La decisión no era si ir, teníamos que ir, sino cómo abordarlo de una manera que minimizara el riesgo mientras se cumplía el objetivo. Tenía un sargento, continuó Delgado, que sugirió una ruta que no había considerado. Era más larga, más difícil, pero usaba características del terreno que nos darían mejor cobertura y múltiples posiciones de repliegue. Podría haber usado mi rango, insistido en mi plan original, pero escuché. Usamos su ruta, y probablemente salvó vidas ese día. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la sala. Por un breve momento se posaron en mí, y vi el destello de reconocimiento, un leve asentimiento, casi imperceptible, antes de continuar. Ese sargento me enseñó que el liderazgo real no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de crear un ambiente donde las mejores ideas surgen, donde las personas se sienten empoderadas para hablar, donde tomas decisiones basadas en la mejor información disponible, no en tu ego. Carmen levantó la mano. ¿Pero no es el ejército inherentemente jerárquico? ¿Cómo equilibras eso con empoderar a las personas? Delgado sonrió. Jerarquía y empoderamiento no son mutuamente excluyentes. De hecho, en entornos de alto riesgo, la jerarquía clara es lo que permite el empoderamiento. Cuando todos conocen su papel y confían en la cadena de mando, puedes delegar libremente porque sabes que la estructura se mantendrá. Los mejores líderes militares que conocí usaban su autoridad para crear espacio para que su gente sobresaliera, no para dominarlos. Javier habló, su tono ligeramente desafiante. Con respeto, señor Delgado, eso suena idealista. En el mundo real, el mundo corporativo, lidiamos con dinámicas humanas complejas que van más allá de seguir órdenes. La expresión de Delgado no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó. Cuéntame sobre una situación compleja que hayas enfrentado recientemente. Javier se lanzó a la historia del cliente perdido, posicionándose como el líder reflexivo, tratando de salvar una relación mientras otros querían tomar un enfoque más agresivo. Habló durante varios minutos, claramente tratando de impresionar a nuestro orador invitado. Cuando terminó, Delgado asintió lentamente. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Que la construcción de relaciones y la inteligencia emocional son cruciales, dijo Javier con confianza. No puedes simplemente ordenar lealtad. Tienes que ganártela. De acuerdo, dijo Delgado. ¿Y cómo apoyaste a tu equipo a través de la pérdida? ¿Cómo te aseguraste de que no internalizaran el fracaso? Javier hizo una pausa. Bueno, tuvimos una reunión. Expliqué que salió mal. ¿Tomaste responsabilidad por la pérdida? Realmente no fue culpa de nadie. ¿Era tu equipo? Sí. Entonces era tu responsabilidad, dijo Delgado simplemente. Una de las primeras lecciones que aprendí como joven teniente fue que todo lo que mi pelotón hacía o dejaba de hacer era en última instancia mi responsabilidad, no para asignar culpas, sino para establecer confianza. Tu gente necesita saber que los protegerás de críticas injustas y asumirás el calor cuando las cosas salgan mal. Eso es liderazgo. La sala se había quedado muy silenciosa. La cara de Javier estaba roja. Diego intervino, tratando de ayudar a su amigo. Pero ese es un concepto militar. En los negocios tenemos estructuras de responsabilidad más sofisticadas. Delgado se volvió hacia él. Estructuras de responsabilidad sofisticadas que permiten a los líderes evitar la responsabilidad por los resultados de su equipo. Eso no suena sofisticado. Eso suena como cobardía. La palabra flotó en el aire. Diego parecía como si le hubieran dado una bofetada. La voz de Delgado se suavizó. Miren, no estoy tratando de avergonzar a nadie, pero he pasado años en ambos mundos, militar y corporativo, y les diré lo que he aprendido. El corazón humano no cambia. Las personas quieren seguir a líderes en quienes confían que los respaldarán, que demuestran competencia, que toman decisiones difíciles cuando es necesario, y que se preocupan por ellos como individuos. Esas necesidades no cambian ya sea que estés en un desierto en Afganistán o en una sala de conferencias en Madrid. Carmen habló, su voz más pequeña de lo habitual. Creo que algunos de nosotros hemos estado bajo la impresión de que el liderazgo militar es más autocrático,
Menos matizado. Entiendo esa impresión, dijo Delgado. Y no les diré que cada líder militar es bueno. Tenemos nuestra cuota de malos líderes, como cualquier organización. Pero los mejores líderes militares que conocí, y serví con algunos notables, eran estrategas brillantes, emocionalmente inteligentes y profundamente comprometidos con su gente. Tenían que serlo. Cuando tus decisiones determinan si las personas viven o mueren, desarrollas esa competencia rápidamente o no duras. Caminó al centro de la sala. Déjenme contarles sobre los mejores líderes con los que serví. Había un capitán que podía recordar cada detalle sobre cada soldado en su compañía, sus familias, sus preocupaciones, sus fortalezas. Usaba ese conocimiento para posicionar a las personas donde sobresaldrían y detectar problemas antes de que se volvieran críticos. Había un sargento mayor que podía leer una situación, táctica, interpersonal o logística, en segundos y llegar a lo que importaba. Me enseñó que el liderazgo a menudo se trata de priorización, saber qué necesita tu atención inmediata y qué puede esperar. Y había un teniente coronel que me mostró que podía ser exigente y compasivo simultáneamente. Esperaba excelencia, hacía responsables a las personas, y era el primero en luchar por su gente cuando necesitaban apoyo. Delgado hizo una pausa y sus ojos encontraron los míos nuevamente, y serví con soldados rasos, sargentos y especialistas, que mostraron más liderazgo en un día que algunos ejecutivos muestran en una carrera. Entendieron que el liderazgo no se trata de rango, se trata de influencia, ganada a través de competencia y carácter. Sentí lágrimas picando mis ojos y las parpadeé. Estaba hablando de personas que ambos conocíamos, algunos de los cuales no habían regresado a casa. Isabel Moreno, nuestra CEO, habló desde el fondo de la sala. Fernando, gracias por eso. Creo que a veces olvidamos que las lecciones de liderazgo son universales. Miró alrededor de la sala. Espero que todos estemos tomando notas. Estos principios se aplican directamente a nuestro trabajo aquí. Delgado asintió en agradecimiento. Luego continuó con la presentación formal, cubriendo temas como marcos de toma de decisiones, construcción de confianza y liderazgo a través del cambio. Pero la atmósfera había cambiado. Javier y su círculo estaban notablemente callados, mientras que otros se inclinaban hacia adelante, comprometidos de una manera que no había visto antes. Cuando el seminario terminó, las personas se agruparon alrededor de Delgado, haciendo preguntas e intercambiando tarjetas de presentación. Me quedé atrás, inseguro de si acercarme a él. No nos habíamos visto en más de 3 años, pero cuando la multitud se dispersó, Delgado me miró directamente y sonrió. Sargento Navarro, pensé que eras tú. La sala quedó en silencio. Cada cabeza se volvió hacia mí. Me levanté, sintiéndome repentinamente cohibido. Teniente Delgado, es bueno verlo, señor. ¿Todavía con las formalidades? Cruzó la sala y me abrazó rápidamente, del tipo reservado para hermanos de armas. Es bueno verte, Carlos. Escuché que habías hecho la transición. ¿Cómo te va? Estoy bien, señor. Trabajando aquí como analista. La voz de Javier vino detrás de nosotros. ¿Ustedes dos se conocen? Delgado se volvió, su mano todavía en mi hombro. ¿Conocernos? Carlos fue uno de los mejores suboficiales con los que tuve el privilegio de servir. Mente táctica aguda, líder natural, y el tipo de soldado que hacía que todos a su alrededor fueran mejores. Sentí mi rostro enrojecerse. Señor, eso es generoso. Es preciso, dijo Delgado firmemente. Miró a Javier. Carlos fue el sargento que mencioné antes, el que sugirió la ruta alternativa que probablemente salvó vidas. También fue quien mantuvo la cabeza fría durante una emboscada cuando la mitad del pelotón estaba inmovilizado. Organizó fuego de supresión, coordinó nuestra retirada, y personalmente cargó a un soldado herido 300 metros hasta el punto de extracción. La sala estaba absolutamente en silencio ahora. Carmen me miraba con la boca ligeramente abierta. Delgado continuó. Después de esa misión, lo recomendé para una promoción y una condecoración al valor. La promoción se concretó. La condecoración fue rebajada en la burocracia, pero eso no cambia lo que hizo. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor, dije en voz baja. Y lo hiciste excepcionalmente bien. Delgado se volvió hacia la sala. Esto es de lo que estoy hablando cuando discuto liderazgo.
Carlos nunca tuvo que anunciar su competencia o credenciales. Simplemente se presentó, hizo el trabajo y lideró con el ejemplo. Ese es el tipo de profesional que quieres en tu equipo. Javier parecía que quería desaparecer en el suelo. Diego estaba estudiando sus zapatos con gran interés. Isabel Moreno se acercó, su expresión pensativa. Carlos, no tenía idea sobre tu formación militar. Tu currículum mencionaba algunas actividades en el campus. No quería que me definiera en el mundo civil, señora. Dije. Quería demostrarme a mí mismo basándome en los méritos de mi trabajo aquí. Y lo has hecho, dijo. Tus análisis han sido excelentes, pero esto, señaló a Delgado. Este contexto es valioso. Deberíamos hablar sobre cómo podemos utilizar mejor tu experiencia. Después de que el seminario terminara oficialmente, Delgado y yo encontramos un rincón tranquilo para ponernos al día. Hablamos sobre amigos mutuos, sobre nuestras transiciones a la vida civil, sobre el extraño desafío de traducir la experiencia militar al lenguaje corporativo. ¿Por qué no les dijiste?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes cómo es. La gente tiene preconcepciones. Pensé que dejaría que mi trabajo hablara por sí mismo. Y en cambio, dejaste que se burlaran de algo que no entendían mientras te quedabas callado. No parecía valer la pena la pelea. Delgado me miró seriamente. Carlos, una cosa no ha cambiado desde que servimos juntos. Todavía eres demasiado rápido para bajar la cabeza y simplemente soportar. Pero tu experiencia importa. Las lecciones que aprendiste importan. No dejes que nadie, incluyéndote a ti mismo, disminuya eso. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron en Rodríguez Asociados. Javier fue notablemente más humilde, realmente pidiendo mi opinión en proyectos en lugar de solo asignar tareas. Carmen se disculpó en privado por sus comentarios despectivos sobre el liderazgo militar. Diego me evitó por un tiempo, pero eventualmente tuvimos una conversación donde admitió que había estado hablando desde su ignorancia. Isabel Moreno creó un programa de desarrollo de liderazgo y me pidió que lo coliderara, aprovechando mi experiencia militar. Al principio dudé, pero me di cuenta de que Delgado tenía razón. Mi experiencia sí importaba, y podía ayudar a otros. Comencé a compartir historias, cuidadosamente elegidas, apropiadamente editadas para el contexto, sobre los líderes con los que había servido y las lecciones que había aprendido. Hablé sobre la toma de decisiones bajo presión, sobre construir confianza en equipos, sobre la importancia de la comunicación clara y el respeto mutuo. Lo interesante fue que, una vez que comencé a abrirme sobre mi formación, otros lo hicieron también. Aprendí que nuestra jefa de recursos humanos había servido en una ONG internacional y tenía valiosas perspectivas sobre liderazgo intercultural. Nuestro CFO había crecido en la pobreza y tenía lecciones sobre resiliencia. Nuestra analista senior había superado una enfermedad grave y tenía perspectivas sobre la perseverancia. Todos teníamos experiencias que moldeaban nuestra comprensión del liderazgo y el trabajo en equipo. El ejército era el mío, pero no era mejor o peor que otros, solo diferente. Y al honrar todas estas perspectivas en lugar de descartarlas, nos convertimos en un equipo más fuerte. Todavía pienso en ese día a veces, observando a mi antiguo líder de pelotón de pie frente a una sala llena de personas que habían estado descartando casualmente los mismos principios por los que él y yo habíamos vivido. El momento en que reveló nuestra conexión y la percepción de la sala sobre mí cambió instantáneamente, pero la lección real no fue sobre que sus suposiciones estuvieran equivocadas, fue sobre el costo del silencio, el costo de dejar que la ignorancia pase sin ser desafiada, de ocultar partes de ti mismo para encajar, de no compartir sabiduría ganada con esfuerzo, porque podría hacerte parecer diferente. El liderazgo, he aprendido, no se trata de exigir respeto a través de rango o credenciales. Se trata de presentarse auténticamente, contribuir con tu perspectiva única y tener el coraje de desafiar conceptos erróneos, no con ira, sino con verdad y gracia. Y a veces, se trata de ponerse firme una vez más cuando tu antiguo líder de pelotón entra en la sala, no porque tengas que hacerlo, sino porque algunos lazos y algunas lecciones trascienden cualquier transición de la vida militar a la civil. Esas lecciones permanecen contigo, te moldean, y cuando finalmente las compartes, pueden moldear a otros también.